Empezamos. Buenas tardes a todas y a todas. Muchas gracias por vuestra presencia, también a las personas que están conectadas. Y en primer lugar, bueno, me presento, yo soy Checho Usín, soy investigador en el Instituto de Filosofía del CSIC y tengo el gusto de ejercer de presentador del libro de Belén Altuna. En primer lugar, quiero agradecer a Belén y a la editorial que me hayan propuesto participar en esta presentación. También agradecer a Metalibrería que nos ofrece este espacio tan agradable para poder conversar sobre este libro tan bonito. Y la verdad es que en la editorial y en la colección estamos muy contentos con haber publicado el título de Belén. Tanto el editor, Marcos de Miguel, que es también codirector de esta colección Dilémata, como yo mismo, que soy el otro codirector, pues nos agrada mucho que esté este libro publicado y que lo haga en la colección que dirigimos y que está vinculada a un proyecto académico editorial que nació hace casi 15 años y que todavía sigue vivo y que está relacionado intenta relacionar la ética, la filosofía y los asuntos públicos. Así que este título pues engrosa la nómina de otros títulos y de otros colegas que también han podido colaborar en esta colección. Voy a presentar a Belén. Belén es, como pone en la solapa, además del libro, ella es profesora de filosofía en la Universidad del País Vasco, ha trabajado cuestiones de historia de las ideas morales, también cuestiones de ética normativa, de ética aplicada. Y además no solo se ha dedicado a teorizar, sino, como se dice, ha pasado de las musas al teatro y también ha formado parte y forma parte del Comité de Ética Asistencial del Hospital Donostia, del Comité de Ética Institucional de la Diputación Foral de Guipúzcoa y del clúster de Ética del País Vasco, en el cual participamos los dos. También, después de leer este libro, me he enterado que compartimos algo, que somos sabinianos, pero del bueno, de Joaquín Sabina, no del otro. Y porque hay una mención explícita a Joaquín Sabina, a la canción del Pirata Cojo, en uno de los capítulos que me ha parecido muy oportuno y muy pertinente, y he pensado, bueno, esto también lo compartimos porque seguimos al Sabina bueno, ¿eh? No al otro. Así que si daste un poco de presentación de tu trabajo, tu trayectoria, y vamos a centrarnos un poco en el libro, que me parece un libro extraordinario en la forma y en el fondo. Primero quería referirme a la forma, porque está escrito de una manera maravillosa, se lee estupendamente, da gusto. Antes comentábamos que últimamente muchos libros están llenos de una mala redacción, de una mala puntuación, de un mal ritmo, y desde luego es un placer leer el libro, que se puede leer de un tirón, y además es un libro que es especialmente didáctico porque se nota tu trabajo de profesora. eh, Tengo que decir que en el clúster de ética Belén es conocida como la profesora de ética. Luego os podrá contar por qué es conocida con esa denominación, pero las tablas son muy ilustrativas. Yo creo que favorecen mucho el explicar algunos de los contenidos que no son, que pueden parecer sencillos, pero son especialmente complejos. A mí me gusta incluso la portada y el diseño, que me parece muy evocador y que además pues, es muy llamativo, ¿no? Por lo tanto, es un libro que se deja leer muy bien y que en la forma es estupendo. Y luego, con respecto al fondo, pues también quiero comentar un par de cosas antes de dar la palabra a Belén para que nos hable un poco de su libro, y luego podremos iniciar un diálogo entre nosotros y con ustedes. O sea que espero que haya preguntas. El libro realmente es una mina porque, bajo la excusa de hablar de la imaginación moral, de la empatía, que son temas que además ahora son especialmente importantes en el ámbito de la reflexión ética y también podríamos decir social y política. Bueno, con esa excusa, Belén lo que nos cuela aquí es un libro de ética normativa, donde ella hace una defensa de una concepción cálida de la ética. Realiza una profunda reflexión también sobre la educación moral, sobre esa vieja pregunta de Séneca de si es posible enseñar la virtud y cómo hacerlo. También sobre cómo podemos
de alguna manera, inmunizarnos frente al fanatismo y cultivar la humanidad, que me han parecido expresiones muy, muy luminosas y brillantes. Y por lo tanto es un libro de ética normativa, de psicología moral, un libro que, como digo, es una mina. Hay una pregunta que está formulada al final, pero que recorre todo el libro, que dice que cómo podemos afinar la imaginación y la sensibilidad morales, cómo anclar el deber, lo racionalmente sostenido, en las raíces vivas del querer. Este es un poco lo que yo creo que es el leitmotiv de todo el libro, ¿no? Y esta idea de la imaginación moral es realmente sugerente porque, como dice Belén en el libro, pues tiene que ver con la idea de, por un lado, apertura, de ensanchamiento de nuestra mirada moral, de que no quedarnos atrapados en el yo, de proyectarnos también hacia el futuro y hacia los otros. Una idea que tiene que ver con el descentrarse, que es un concepto que me ha parecido muy rico en el planteamiento del libro, ¿no? Y mm, muchas veces, claro, cuando uno se dedica a la filosofía siempre le preguntan, bueno, ¿y eso qué es? ¿Y qué hace falta para hacer filosofía? Y yo lo resumo todavía más que Belén, que ha hecho un libro estupendo para, y luego nos contará un poco el esquema del planteamiento para combinar, por un lado, lo que tiene que ver con lo emocional y lo que tiene que ver con lo racional, pero yo utilizo siempre el título se lo robo a Jane Austen y digo, pues sentido y sensibilidad. Sensibilidad para captar las situaciones que son especialmente, que tienen una dimensión moral, que tienen que ver con lo que nos afecta, lo que a nosotros y a los otros, sea lo que sea ese otro significativo del que podemos hablar luego. Y por otro lado, el sentido, y que tiene que ver con la racionalidad y también la reflexividad, ¿no? Que es propia de la filosofía. Lo que pasa es que cada uno y cada una lee el libro desde su propia posición, con sus propias gafas, ¿no? Y yo lo he leído desde tres perspectivas que a mí me interesan mucho, que también están de alguna manera en el libro, ¿no? Una que es muy importante es la ética del cuidado, porque la ética del cuidado se caracteriza por dos elementos, la empatía y la responsabilidad. Y Belén en una parte del libro sí que se ocupa explícitamente de esta visión del cuidado, además del cuidado en su doble sentido, de solicitud, de proporcionar ayuda o socorro, pero también de advertencia bueno, de poner cautela con respecto a determinadas cosas y acciones. Hay dos palabras en euskera que casualmente yo he utilizado para denominar nuestros proyectos. Una ha sido contus, que es el cuidado de alerta. Esta es la palabra que más he repetido a mi hijo en sus 18 años que tiene. Ya no se lo digo, pero bueno, es lo que más le he comentado. Y la otra es Sain o Saindu, que también el último proyecto que está por aquí mi compañera Melania, que hemos codirigido sobre la soledad y los cuidados, se ha denominado Bakarzain, ¿no? Que tenía esa otra dimensión de la solicitud. Yo he leído el libro desde esa perspectiva y por eso me ha parecido muy interesante y muy sugerente. Lo he leído también desde una perspectiva de la compasión, que es un asunto que me ha interesado, sobre todo desde autores como Unamuno o como Aurelio Arteta, que fue profesor nuestro Sí. en San Sebastián y que tiene un libro maravilloso sobre la compasión. Ahora he visto que también Juan José Tamayo acaba de publicar un libro muy interesante y que va a dar en esta misma metalibrería un curso sobre la compasión. Unamuno decía que no podíamos vivir sin estar afligidos por el dolor y el sufrimiento de los demás, ¿no? Él hablaba de que nada humano me es ajeno, pero nada humano en el humano concreto, ¿no? En el sentimiento trágico de la vida. Entonces, esa es otra lectura que también yo he hecho de este libro. Y una tercera, que es un poco más remota, pero que hoy no está nuestra compañera Concha Roldán, pero ella lo hubiera sacado también en esta presentación, que es la leibniziana, porque en Leibniz se dan cita en su perspectiva ético-política el pluralismo, el racionalismo y el perspectivismo, que son tres elementos que están presentes también en los diferentes capítulos de este libro. Ese perspectivismo, que es ese de centrarse del que hablaba antes y que puede ser un descentrarse desde el punto de vista de la empatía, un descentrarse emocional, pero también cognitivo. Y eso está explicado en otro de los capítulos del libro.
También el libro incluye una larga reflexión como estudio de caso de este planteamiento de una ética cálida, el estudio de caso sobre la regla de oro, que, como comenta Belén en el libro, no se ha analizado prácticamente en la literatura de ética en español, ¿no? Y es realmente muy interesante toda esa reflexión y esa ambivalencia que incluye esta regla, su relación con el principio básico del daño, el primum non nocere. Y bueno, todo este recorrido lo hace Belén pues acompañada pues de sus filósofos y filósofas de cabecera, ¿no? Empezando por la Ilustración escocesa. Te diría que aparte de Hume, de Hutcheson, de Adam Smith, hay una autora que tradujo a Adam Smith al francés, Sophie de Grouchy, que nosotros hemos publicado sus cartas de la simpatía, sobre la simpatía, en una colección de clásicos del pensamiento del CSIC, de nuestra institución. Pero también pues, te acompañas de Arendt, de Ricoeur, de Kant, de Levinas, por supuesto, y en los últimos capítulos de Gunther Anders y de Hans Jonas. Es muy interesante porque el libro también puede leerse como una pequeña historia de la ética a partir de estos autores y autoras, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo que decir que el libro me ha encantado, que como digo es una mina con un montón de elementos. Podemos luego, te haré algunas preguntas, algunas dudas que tengo, pero sí que me gustaría que tomaras la palabra ahora, Belén. Pues muchísimas gracias, Chechu, por la amabilísima presentación y a la Metalibrería y a todos por estar aquí. Es un placer ver bastantes caras conocidas y también es un placer ver caras desconocidas. Ambas cosas son un placer. Y sí, la verdad es que, como has contado, son muchas cosas las que me han llevado hasta aquí. Me ha costado bastante concluirlo, por no cerrarlo, porque el inicio siempre es un inicio burbujeante, cuando tienes una idea y ves todas las ramificaciones de esa idea y empiezas a darle forma. Es un momento creativo, ¿sabéis? Algunos tenéis la experiencia de escribir un texto, un libro, un artículo largo y tener muchas ideas, pero luego lo difícil es cerrarlo, ¿no? Porque yo me gusta que sea lo más sólido posible los libros que hago y por eso también creo que tardo mucho en terminarlos, cosa que me achaco a mí misma. En este caso concreto, yo tenía un punto de partida, que lo cuento al principio, que es siendo adolescente, oigo la radio, creo que es el punto de partida, la semilla del libro, a alguien comentar que para ser bueno, para ser buena persona, hay que tener mucha imaginación. Recuerdo esa idea como estar en la cocina haciendo algo y decir, qué idea más rara. Me pareció una idea rara que solo los que tuvieran mucha imaginación para ponerse en el lugar de los demás podían ser verdaderamente buenos. Pero se me quedó como esa idea y luego encontré la misma idea repetida muchas veces. Habitualmente de forma negativa, en el sentido de que la gente que comete las mayores crueldades, los violadores, los terroristas, los asesinos, etcétera, no tienen la imaginación de ponerse en el lugar de sus víctimas, de percibir o sentir o visualizar el daño que se les hace o en ese momento o el trauma que les quedará en el futuro. Y luego me encontré al estudiar filosofía esa idea en algunos filósofos también de la Ilustración escocesa como Hume, Adam Smith y otros. Y de pronto empecé a pensar en el papel de la imaginación en las cuestiones morales, porque realmente si uno lee libros de ética, de filosofía moral, lo habitual suele ser en la parte racional, ¿no? Hasta qué punto los libros de ética tienen que ver con el deber, la obligación, la responsabilidad, la virtud, pero ¿qué papel puede jugar la imaginación ahí? Me pareció una intriga, un hilo del que tirar, ¿no? Por una parte parece claro el asunto humanizar-deshumanizar, porque parece claro realmente que para cuando humanizas a alguien es que de alguna manera te pones en su lugar, em, tienes en cuenta su perspectiva, sus intereses, su dolor, y cuando en cambio cualquier proceso de deshumanización, que puede ser un proceso de caricaturización del enemigo o un proceso de convertir en cosa o instrumento a aquel que denigras, es obvio que es o bien un no imaginarse al otro o bien un imaginarse deformado. Ahí ya me di cuenta que obviamente la palabra imaginación, como pasa lo mismo con la palabra inteligencia, por ejemplo, a veces con la palabra razón, como razón instrumental, no tiene por qué ser dirigida a fines morales. O sea, pensar que solo
que la gente imaginativa es necesariamente, no sé, bondadosa o solidaria o compasiva o algo así, es un poco absurdo, ¿no? Ya desde el principio vi que había unas objeciones claras, así que arranqué con esas objeciones. Porque realmente imaginaos un escritor, una escritora que tiene una imaginación desbordante para dibujar con una penetración psicológica impresionante cada uno de sus personajes. ¿Indicaría eso que será una excelente persona, puesto que tiene esa capacidad de penetrar otras mentes con finura psicológica? No, supongo que no necesariamente todos los escritores que hay por aquí, por muy filósofos que sean, me refiero a los libros, los autores, sean necesariamente mejores personas. Uno ve que es absurdo pensar que hay una relación causa-efecto directa entre la gran capacidad de imaginar otras mentes, otras personas, otros puntos de vista y ser una persona excelente. Que puede haber alguna relación, pero tampoco tan directa, ¿no? Y sin embargo, al mismo tiempo me parecía que la intuición de que la bondad o la maldad tiene que ver con esa forma de imaginación también estaba ahí. Por lo tanto, empecé distinguiendo imaginación y fantasía, porque claro, lo hacen otros muchos autores como Iris Murdoch y la propia Hannah Arendt también lo Mm. hacía, entendiendo fantasía como un alejarse de la realidad que puede ser pues, simplemente por razones lúdicas, pueden ser fantasías de wow, creerse mucho mejor persona, más guapo, más exitoso, pueden ser fantasías eróticas, puede ser mucho tipo de fantasías que nos alejan de nuestra realidad y el concepto de imaginación, en cambio, como esa forma de comprender, conocer, pensar y hacer juicios que implican comprender mejor aquello que estás juzgando. Es decir, que ayudan a la comprensión de la realidad. Y luego también desde el principio me pregunto la gran pregunta, que la idea es que ponerse la piel del otro tiene que estar o está en el núcleo intuitivo de lo que es la moral. O sea, en la moral, como dices tú, recordado hace un rato, tiene que ver con descentrarse, con no estar todo el rato pensando solo en uno mismo, el amado yo, sino que es un ejercicio constante de descentramiento en el que también tengo en cuenta el punto de vista, los intereses, las necesidades de los otros, ¿no? Y por lo tanto, una primera pregunta, si el ponerse la piel del otro y la imaginación implicada ahí es el hilo, la intriga que yo estaba siguiendo, la primera pregunta casi era, y también me lo decía mucha gente, ¿pero de verdad se puede poner uno en la piel del otro? ¿De verdad se puede ocurrir eso? Así que intento responderlo ya desde el principio. Porque claro, puede ser un problema cognitivo de que los filósofos de la mente o digamos los especialistas psicólogos, etcétera, pueden estudiar hasta qué punto podemos comprender, conocer, pensar, penetrar las mentes de los demás. Pero la cuestión es que para fines morales, es decir, para preocuparnos por esa persona o para tenerlo en cuenta o para responder moralmente a esa persona, es suficiente creo que es suficiente que tenemos suficiente capacidad de ponernos la piel del otro, aunque no sea, nunca estemos completamente en su piel. Obviamente, estamos en su piel de visita, en sus zapatos, como dicen los anglosajones, ponerse los zapatos de una persona, como de visita, un rato, tal vez. Eso te iba a preguntar, te voy a Sí, interrumpir de vez en cuando porque eliges la metáfora de la piel del sí, otro frente a otras que sí. se usan, ¿no? Ponerse en el lugar del otro, que es Ujú, algo más espacial, ujú, o ponerse en los zapatos de otro. sí, Y yo creo que es muy interesante que hayas elegido, porque yo creo que remite a la corporalidad, ¿no? sí, Algo que es exacto, mucho más... exacto. Sí, sí, porque, bueno, yo antes había estudiado mucho la idea de la historia moral del rostro, el libro anterior que escribí, es una idea, una ética encarnada, como no somos mentes que se comunican, sino sobre todo somos cuerpos muy vulnerables que se comunican también de manera no verbal, constantemente en el cara a cara. Yo había estudiado eso y desde luego elegí de todas las formas de decir en lugar del otro, en la piel del otro, porque implica la mayor sensibilidad, ¿no? Ujú, Luego, por supuesto, también utilizo otras formas que los psicólogos suelen preferir, que es adopción de perspectiva, en toma de rol, ¿no? ujú, Perspective taking, role taking, o sea, en tomar el rol de otra persona o la perspectiva de otra persona. Pero esas formas implican toma de rol perspectiva, o sea, cognitiva, quiero decir, ujú. no cálida, como te decía, sino puede ser fría. Entonces, yo creo que
sí nos podemos poner en la piel del otro de la manera eficaz para actuar y responder a esas necesidades del otro de una manera cálida y moral. Así que desde el principio dejo claro que no es un libro sobre esa gran cuestión de hasta qué punto podemos conocer o comprender a los otros. La cuestión es que podemos hacer un intento, lo solemos hacer, y, y la intriga va, por lo tanto, en por qué, cómo podemos ser, plantear una bondad inteligente o cómo podemos educar también a los jóvenes para que se aprendan ese ejercicio de descentramiento, ¿no? Y por lo tanto, enseguida voy a las dos formas, a las dos grandes tradiciones que han estudiado esto. Por una parte está la tradición de la empatía, Ujú. pensar que lo más importante en la moral consiste en los sentimientos morales. Ahí ya David Hume, Adam Smith y los filósofos del siglo XVIII está aquí, y los estudiosos del siglo XX-XXI de la empatía. ¿No? La empatía es un término que empieza a utilizarse a principios del siglo XX. Antes se utilizaban otros términos como simpatía, etcétera, y la propia compasión, pero la empatía tal como se utiliza ahora tiene otro sentido. Así que por una parte están los autores que dicen el ser moral o actuar moralmente consiste sobre todo en desarrollar emociones o sentimientos morales, y la empatía es un mecanismo que puede ser la llave de los sentimientos morales. Y por otra parte hay toda una tradición filosófica que también arranca sobre todo en el siglo XVIII con Immanuel Kant y otros autores racionalistas que dicen que la clave de la cuestión moral no es los sentimientos, que esto puede ser muy voluble, sino juzgar bien, hacer buenos juicios morales y por lo tanto racionales, imparciales. Y las dos grandes tradiciones, la que pone el acento en los sentimientos morales y la que pone el acento en la razón, los dos dicen que es fundamental adoptar la perspectiva o ponerse la piel de los demás. Solo que los sentimentalistas dirán que es una ponerse la piel del otro, compartir sus emociones, y los racionalistas dirán que es sobre todo una adopción de perspectiva cognitiva, fría. Hay, digamos, los que potencian la adopción de perspectiva caliente y la fría. Bueno, entonces ahí claro, me metí a estudiar el fenómeno de la empatía, porque eso es lo que pasa, que cuando uno ve un término así como un poco de lejos, parece bastante sencillito. Cuando uno empieza a leer y a leer a los psicólogos, a los teóricos cognitivos, etcétera, que han estudiado empíricamente la empatía, cuando más penetras, más complicado es. Es un fenómeno increíblemente complicado, porque sabéis que implica eh, sentir con el otro, o sea, ser capaz de identificar lo que la otra persona está pensando, sintiendo y responder con una emoción congruente. O sea, si veo caras preocupadas delante de mí, pues responder de alguna manera con una cara preocupada, con algún grado de preocupación. Si veo caras alegres o personas alegres, responder con un poco de alegría por su alegría. Eh, entonces, la cuestión es que mucha gente que cree que la empatía es como la llave, el corazón, el meollo de la moralidad, cree que hay una relación directa, como una autopista directa entre la empatía y ser una persona moral, ¿no? Y cuando más lees, más te das cuenta de que no, que es una relación, en todo caso, una autopista muy enrevesada y llena de vericuetos. ¿Por qué? Porque empatizar con alguien, y en los aspectos más complicados la imaginación está ahí, porque es imaginar lo que sentirá esa persona cuando sepa la mala noticia que le vas a dar. Tú sabes cuál es la mala noticia, esa persona no lo sabes, pero ya estás sufriendo por ella porque sabes que lo va a pasar muy mal, por ejemplo. Es una adopción de perspectiva imaginativa, ¿no? Sabes cómo va a reaccionar, lo que le va a hacer sentir la mala noticia que le vas a dar. Entonces, ¿por qué no es una autopista directa, por lo menos, la empatía y la imaginación empática a lo que consideramos la ética? Porque muchas veces la empatía implica parcialidad, o sea, ponerte de parte significa ponerte del lado, te acompaño en los sentimientos, la empatía, ¿no? Te acompaño en el sentimiento, me pongo de tu lado, de tu parte, y a veces, por lo tanto, se ha acusado de parcialidad, ¿no? Uno puede empatizar con los suyos o con los que cree que son las víctimas, por ejemplo, y eso puede despertar sentimientos de compasión para esas víctimas y sentimientos de indignación, rabia contra los supuestos agresores, por ejemplo, o, sentimientos igual de pura indiferencia respecto a otros. Por lo tanto,
digamos que muchas veces se relaciona la empatía con la parcialidad, o sea, uno es más empático, más simpático con los que son más cercanos, eh, con los que tienen delante de los ojos, near, dear and similar, dicen en Mm. inglés, los más queridos, los más cercanos y los más semejantes a uno. Y en cambio puede tener contraempatía, los sentimientos de, ojalá les vaya mal, con aquellos con los que no simpatizan, claro. Por lo tanto, digamos que la empatía es como un meollo, un dinamizador de los sentimientos morales como compasión o como indignación moral, pero al mismo tiempo puede ser muy parcial o llevar a la parcialidad. Y también la empatía, por supuesto, un grupo muy racista, por ejemplo, en el interior del grupo puede ser muy empáticos con los del grupo, pero en absoluto con los otros, ¿no? Sí, puede ser defendida desde una perspectiva muy comunitarista, Claro, ¿no? claro, claro. Con Claro. los míos sí, pero a los demás pues lo que llamaríamos contraempatía. Eso me lleva, por lo tanto, ya a estudiar la segunda tradición. La segunda tradición es la racionalista, la que dice que juzgar éticamente es juzgar con imparcialidad, que la palabra clave es la equidad, la imparcialidad, juzgar con el mismo baremo a todo el mundo y no con más empatía o simpatía a los tuyos o tuyos, ¿no? Por lo tanto, esa segunda tradición me lleva también a que es importante adoptar la perspectiva del otro. Me sigo mucho a Hannah Arendt, como sabes, es una filósofa a la que admiro mucho. Ella pone también la idea de comprender a los demás, la imaginación en el centro ahí. Y la idea es, lo más importante es tener una mentalidad amplia o ampliar esa mentalidad. Y para hacer juicios éticos o políticos, la ética y la política, uno necesita ponerse en la perspectiva, por lo menos cognición fría, ¿vale? No compartir sentimientos, pero sí cognición fría, ponerse en la perspectiva de todas las personas implicadas, tener en la mente, en la medida de lo posible, los diferentes puntos de vista, las diferentes perspectivas de un tema. Eso es lo que llama mentalidad amplia y llama la imaginación como la gran herramienta para tener esa mentalidad amplia, representativa. ah, Leibniz tenía justo sí, un texto que se llama El lugar del otro, La ujú, place d'autrui, sí, que él dice exactamente lo mismo, que el punto de vista para la ética y la política es el lugar del otro en términos cognitivos. Y los sí, nuevos ensayos también lo repiten, ¿no? ujú, Como con una perspectiva más racionalista, porque él viene de sí, esa tradición, pero también valora mucho ese punto de vista también de descentrarse y de ujú, tomar en consideración, pero de una perspectiva más racional, ¿no? eso es. Sí, pero al estudiar esas dos tradiciones, en este caso el capítulo segundo y tercero, eh, claro, veo que si uno se centra solo en la empatía y en los sentimientos morales, puede quedar coja o es insuficiente esa visión porque no aportas la visión de los principios de la imparcialidad, de la equidad, etcétera. En cambio, si solo vas a la tradición racionalista, cognitivista, que te dice que el buen juicio es el juicio más equitativo y más imparcial posible, pues la cuestión es, ¿y cómo motivas a la gente para que sea imparcial o para que juzgue equitativamente? Realmente a la visión que pone en la mera razón o en la mera capacidad cognitiva, el meollo de la moralidad, le falta el sentido de sensibilidad en las emociones, ¿no? Digamos que a una tradición le falta un plus de racionalidad y a la otra tradición le falta un plus de sentimientos, ¿no? Así que voy hilando, creo, lo mejor de las dos tradiciones para llegar a una mejor comprensión de todo esto. Y llego, bueno, a la idea de la regla de oro, que como dices no ha sido apenas estudiada en castellano. Sabéis, para los que no estáis aquí, para los que no tenéis claro, que regla de oro le llamamos a un dicho viejísimo que todos conocéis: no hagas a los demás lo que no quieren lo que no quieres que te hagan a ti. Exacto. Hay varias fórmulas. No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Es la forma negativa, la forma positiva, algo así como trata a los demás de la misma manera que te gustaría que te tratasen a ti. ¿Vale? Existe esa regla desde que hay alfabeto, desde que hay culturas escritas, desde Confucio a la tradición hebrea, casi todas las tradiciones religiosas, o sea, desde hace unos 2800 años, desde que hay escritura y sabios de la antigüedad en diferentes culturas, está esa idea ya ahí, con diferentes formulaciones, así que es una idea fascinante, ¿no? Y claro, por ejemplo, desde las ciencias, desde las neurociencias y las ciencias cognitivas actuales,
con las neuronas espejo y tal, te diría, "Ja, es que hay una base neuronal ahí, una base que compartimos los humanos, de manera que todos los sabios de la antigüedad ya vieron que una regla o un principio general de actuación era un test de reversibilidad. ¿Te gustaría si te lo hicieran a ti? ¿Te parecería admisible si se lo hicieran a tu hijo o a tu hija, a tu hermano? Dale la vuelta, imagínate que te lo hacen a ti, ¿te parecería adecuado, aceptable? Y esa regla de reversibilidad, ese test de reversibilidad, que es la regla de oro, es fascinante que tenga, pues por lo menos 2800 años de historia, tantas... Y me Los fascina, etólogos también hablaban de ello. exacto, Lo sí, citas a sí, Franz de Waal, que ha las de fallecido recientemente, exacto. que precisamente había esas bases ya evolutivas Sí, y que él llamaba bien Darwin también natural, es hablaba verdad. exacto de Sí. esto, sí, sí. Y claro, la regla de oro es muy interesante porque por una parte es una regla de empatía, ¿no? No hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Parece que es empatía ahí, ¿no? A ti no te gustaría, no lo hagas tú tampoco. Es una orden, como el imperativo categórico. No solo dice no me gustaría, sino no lo hagas o hazlo. Pero por otra parte tiene un aire de familia con un principio de equidad o de coherencia. Por ejemplo, no reproches a los demás lo que... no, no, o sea, no reproches a los demás lo que tú mismo haces, ¿no? Lo que aplaudes cuando lo hacen tus amigos, luego no lo reproches a los demás. Utiliza una sola vara de medir. Esa es otra familia, otra fórmula de la familia de las reglas de orden. Por lo tanto, digamos que como instrumento pedagógico también, que hoy en día se utiliza, ¿no? Un niño, una niña que va por ahí pegando a su hermano o a sus compañeros de clase, hey, ¿no ves que le estás haciendo daño? ¿A ti no te gusta que te peguen? ¿A que no? Pues no pegues tú tampoco, etcétera. Digamos que es un instrumento pedagógico muy habitual y la idea ética básica y la empatía y la idea de la imaginación moral está ahí, digamos, encapsulado, increíblemente encapsulado en esa afirmación. Lo que pasa es que tener la inteligencia, la sabiduría para aplicar bien todo eso es dificilísimo. Sentido y sensibilidad Y la y voluntad también, que me voluntad, comentas el exacto, problema de la acrasia, porque no solo es el claro. tener el conocimiento y el tener la sensibilidad, sino tener luego también la Ujú, capacidad para actuar en exacto, consecuencia. exacto. Eso es de lo más difícil, porque claro, mucha tradición de la ética lo que ha estudiado es el juicio, ¿no? Cómo hacer un buen juicio moral. Pero claro, un juicio es una parte de la vida moral. Luego está el carácter moral, está la sensibilidad moral, está la voluntad moral. Entonces, el papel de la imaginación en todos esos aspectos es lo que he estudiado, ¿no? Y luego ya, una pregunta que hago, que supongo que te ha gustado eso de si leer novelas nos hace mejores, Bueno, ¿no? eso no lo había dicho, que es la parte narrativa del Sí. capítulo, sobre todo lo que tiene que ver con las narraciones, los relatos, no Mm, solo literarios, sino que también, yo luego tengo una pregunta, también todo lo que tiene que ver con la ficción, ¿no? En general, las el series. cine, Sí, las series, etcétera, ¿no? Cómo eso de alguna manera sí contribuye a una mejor acción moral y juicio moral, o sea que... sí. Claro, porque yo me preguntaba, ¿cómo se puede entrenar el músculo de la imaginación moral? Porque realmente es como un ejercicio de descentramiento, de ser capaces de ver el mundo o un problema dado desde muchos ojos, muchos puntos de vista, y, y también ser capaz de fijarte en las víctimas o en las personas que más sufren en cada situación, cómo impulsar eso. Y una gran pregunta es si la ficción nos entrena para eso, porque por lo menos la buena ficción, la que tiene personajes psicológicamente bien trazados, que realmente te invitan a introducirte en su mente y seguir en su piel todas las peripecias que viven. eh, Eso es una experiencia densa de alteridad, dirían algunos, ¿no? Una experiencia de, wow, ¿cómo es ser una persona? Si una novela tiene 500 páginas, durante 500 páginas estoy en la mente de otros personajes, eh, soy otras personas, por lo menos he ido de visita a otras vidas, visito otras vidas, soy otras, y eso por lo menos como entrenamiento cognitivo, al menos, ¿no? como ensanchamiento precisamente Ensanchamiento, de sí, nuestra mirada, ¿no? sí, sí. Y también como laboratorio del juicio moral, ¿no? Sobre todo cuando se puede discutir, cuando discutimos con los demás, ¿por qué ese personaje ha actuado así? ¿Y ha actuado bien o no? Cuando lo utilizamos como laboratorio, digamos, para ver qué haríamos nosotros en una situación parecida, por qué ha actuado bien o por qué no, me parece
La Que importancia desde luego no es una autopista directa, no, pero como entrenamiento es la fascinante. importancia de las narraciones, yo recuerdo que también en esta colección Teresa López de la Vieja publicó un Sí, libro sobre bioética y literatura que es sí, realmente interesante, sí, sí. donde ella además se apoya mucho en Iris Murdoch para hablar de la relevancia de los relatos en primera persona y citas también en el libro a Tomás Domingo Moratalla y Mm, a Lida Feito que tienen un libro que se llama Bioética narrativa. sí, Además, utilizas una expresión de ellos que es vivir para contarlo, sí, y a mí eso me remitía inmediatamente al libro de García Márquez, Vivir para contarla, ¿no? Que es también una parte de una ficción novelada de su propia vida, ¿no? Entonces, sí. realmente como la narración es muy importante también, del tipo que sea, Mm, y esto también me lleva a que en muchas de las investigaciones teóricas que hacemos, en el proyecto que mencionaba antes, que coordina mi compañera Melania Moscoso, hablamos un poco durante un tiempo sobre la soledad, hicimos una reflexión más o menos teórica sobre diferentes aspectos, pero nos faltaba el relato bien. y eso lo hemos recuperado de alguna manera en un segundo libro que espero que podamos presentar aquí, se llama Soledades Habitadas, donde precisamente lo que hay es una investigación cualitativa, ¿no? Donde se han recogido narrativas en primera persona de la soledad. Y eso ha cambiado, para nuestra sorpresa también, algunos o bastantes de los presupuestos que teníamos en el libro teórico, ¿no? Con Ujú. lo cual hacía falta esos dos elementos para poder llegar a un buen juicio, en este Sí, caso, con respecto a la soledad, ¿no? sí, claro, porque la piel del otro, el otro es un concepto tan general, tan generalizado, ¿no? La cuestión es, hablo del otro concreto, cada otro concreto con nombre y apellido, con rostro, y el otro generalizado, los otros, cualquier otro, etcétera, ¿no? ¿Quién es el otro, además? Sí, Recuerdo hace un montón de años ya, madre mía, que la Asociación de Ética y Filosofía Política, de la cual formamos parte sí, Belén y yo, hizo su semana de ética en San Sebastián sí, con el lema de nosotros y y los los otros. otros, sí, ¿Quiénes son los otros? sí, Porque según quién definamos, y antes hablabas de la comunidad y ese otro, o mm, sea, ¿quién es el otro con el cual nos relacionamos, con el cual intentamos establecer ese vínculo, con el mm, cual nos descentramos? Y en la última parte, además del libro, que me parece muy interesante porque te atreves, y eso me parece un atrevimiento, pero está muy bien, hay que atreverse a hacer cosas, a extender precisamente ese... Otra compañera, Asun Herrera, que es profesora en la Universidad de Oviedo, habla de cuál es mi otro significativo, mm, y tú amplías, como se está haciendo ahora en la filosofía contemporánea, hacia la naturaleza, los otros animales, etcétera. Es muy interesante esa perspectiva. claro, porque el último capítulo tuve que enfrentarme a todos los retos contemporáneos, ¿no? Porque, claro, si la idea de imaginarnos a los otros o tenerlos presente, descentrarnos, ha sido importante a lo largo de toda la historia, en la época contemporánea, uf, mucho más, porque en la época globalizada en la que estamos y con todos los retos globales que tenemos, claro, yo me preguntaba, por ejemplo, con la emergencia climática, hasta qué punto no son las nuevas generaciones que todavía no han nacido, ¿no? ¿Qué planeta les vamos a dejar? ¿Nos podemos poner en la piel de alguien que ni siquiera ha nacido? ¿Nos podemos poner en la piel de todos los animales afectados por nuestras costumbres, pero también, por ejemplo, por el cambio climático? ¿En la piel de quién nos podemos poner y qué función tiene eso para motivarnos para la acción? Porque la idea principal de ese último capítulo es que a lo largo de los siglos hemos vivido sobre todo en una moral de proximidad, ¿no? Ser una buena persona era pues ser afectuoso o atento o amable con la gente con la que interactuabas, con la que interactúas y ya está. Digamos que una buena persona es el aquí y ahora de la proximidad con la gente con la que estoy. Pero en cambio, en nuestra situación actual, claro, necesitamos sumarle a esa moral de la proximidad una ética de largo alcance, lo que llamamos ética de largo alcance. Porque como consumidores, como compradores, como gastadores de energía, como eh, ciudadanos de alguna manera de países industrializados o ciudadanos del mundo, también somos copartícipes, aunque sea de una pequeña manera según nuestra capacidad y nuestro poder, de, de tantas en desigualdades y tantas injusticias que pueden estar sucediendo en el mundo. Y ahí, por tanto, el concepto al final ya no es el de la bondad del cara a cara, sino de la responsabilidad o la corresponsabilidad, aunque sea pequeña, Ujú. con todo lo que nos afecta.
Y por lo tanto, cómo la imaginación moral, en ese sentido, también nos puede impulsar para asumir mejor esa corresponsabilidad y motivarnos para la acción colectiva ahí, ¿no? Y sí, tienes razón, al final me meto en muchos jardines, porque al final es difícil saber dónde parar, ¿no? Eso es lo que pasa con hasta dónde somos responsables. Es una pregunta increíble, ¿eh? Porque, vamos, ser una buena persona bondadosa es relativamente más sencillo. ¿Hasta qué punto somos corresponsables y cómo deberíamos asumir esa corresponsabilidad? Es mucho más difícil. Y también con la idea de los otros, ¿no? Si también somos responsables no solo de los humanos de nuestra nación, del planeta, sino también del resto de animales y tal vez de las generaciones futuras. Claro. Y por lo tanto, la... Claro, porque la imaginación, como comentas en varias partes del libro, también nos permite proyectarnos hacia el futuro. Claro, sí, Y sí, eso tiene que ver sí, sí, precisamente sí, con, bueno, pues con la situación en la que estamos sí, 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 ahora. Yo creo que el libro se cierra bien planteando muchas más preguntas, que eso es lo interesante, sí, ¿no? sí, sí. Pero que hace ese recorrido precisamente desde esa imaginación moral más empática o más, vamos a decir, Tú y cognitiva, yo, también cercanas. eso es, y la otra es más abstracta y más universal, Mm, que de alguna manera tienen que combinarse y que luego pues utilizas precisamente el ejemplo de la regla de oro para poner un poco sobre el papel cómo se relacionan, ¿no? ujú, Que me parece muy interesante ese análisis, que además tiene que ver con tu preocupación por la educación moral, el vacunarnos contra el fanatismo, el cultivar la humanidad, que tiene que estar sí, claro. relacionando esos dos elementos. Igual, bueno, podemos ir hablando, pero si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario, podemos abrir ahora a partir el diálogo y tienen ustedes la palabra. Si quieren comentar alguna cosa, preguntar alguna cosa. Sí, adelante. Decido empatía y compasión las diferencias. Sí. Me gustaría, si es posible, en pocas palabras, que nos digas la diferencia, porque son unas cosas que siempre están con empatía como más débil, me gustaría. Ujú. Y otra es, tal y como has comentado tú, me imagino que te referías a Aurelio Arteta, a mal consentido. Sí, a mal consentido. No, él tiene un libro sobre la La compasión. compasión. Sí, sí, El libro de la compasión está en... es, No, no, el libro de la compasión se publicó en Paidós hace Paidós. muchísimos años, pero estaba ya agotado. Y se reeditó. Pero se ha reeditado en Frontera D, que es una editorial pequeña, y el subtítulo es Apología de una virtud bajo sospecha. Y es un libro realmente, vamos, Sí, fantástico. para mí, durante mi época de estudiante, pues fue algo, porque está escrito maravillosamente bien. ¿Eh? Es un fantástico narrador. Sí. Es anterior. Anterior, Es sí. anterior. Es un libro, además, un libro, digamos, de filosofía. El otro es Mal Consentido, que es ya un poco sobre también El espectador indiferente. eso es, Mm. y sobre la carga moral de las omisiones, ¿no? Que es un asunto que también a nosotros en nuestro grupo nos ha preocupado, pero el de la compasión es anterior. Es un libro fantástico, de verdad, y está reeditado, se puede encontrar ahora. O sea que, Sí, perdona. Y Aurelio Arteta escribió La compasión, el libro de la compasión, y luego escribió sobre la admiración sí, moral, que él decía que era como las dos grandes sí, virtudes un poco olvidadas, ¿no? La compasión y la admiración. Tiene otro libro también sí. fantástico sobre eso. Y respecto a lo que me preguntabas, diferencia, empatía, compasión, claro, eh, creo que es bastante evidente, por lo menos si uno se guía con la definición de empatía que dan hoy en día los psicólogos principales que lo estudian, ¿no? Que tiene que ver con sentir con el otro, eh, es decir, sentir una emoción congruente con lo que está sintiendo el otro. Por lo tanto, la empatía es un mecanismo, digamos, como de réplica o como de resonancia de lo que percibes que estás sintiendo, pensando, sintiendo el otro. Por lo tanto, si, como he dicho antes, la congratulación, por ejemplo, alegrarte porque la otra persona está felicísimo porque le han dado una buena noticia, alegrarte con la otra persona también sería fruto de la empatía. Si la otra persona le ha pasado algo terrible y lo está pasando muy mal y ves que se sufre mucho,
la empatía, o sea, ese sufrimiento por su sufrimiento puede llevar a la compasión en muchos casos. O sea, realmente hoy en día casi todos los expertos consideran que la empatía es como el mecanismo básico de compartir emociones o reconocer las emociones de los demás y compartirlos o replicarlos de alguna manera. Y de ahí muchas veces salen diferentes emociones, diferentes sentimientos, emociones. La compasión sería uno de los sentimientos derivados de la empatía más frecuentes, aunque hay mucha discusión científica respecto de si puede haber compasión sin empatía. Bueno, o sea, yo creo que sí, pero ya es otra discusión. Pero, por ejemplo, de la misma situación, como he dicho antes, de cuando vemos que una persona está gritando o agrediendo a otra, podemos empatizar con la víctima que está ahí acoquinada y sentir percibir su sufrimiento y también sentir la angustia por la angustia que está sintiendo ella y compadecernos de ella, por ejemplo, y al mismo tiempo sentir algún tipo de ira empática o indignación empática por la persona que le está gritando, le está maltratando. De manera que la primera identificación empática puede dar lugar a diferentes sentimientos. Sí, la empatía sería algo más amplio y genérico. Los ilustrados escoceses hablaban de la simpatía Sí, para incluir tanto la compasión como la sí, congratulación. Entonces, la compasión, además por sus propias raíces, la idea de padecer con el otro, de alguna manera de hacerte en cierto sentido, porque no es nunca, el mismo Adam Smith decía que nunca podías transferir, o sea, tener la misma sensación que el que está sufriendo, pero de alguna manera compartes su sí, dolor, su sufrimiento y te haces cargo de ello, porque también tiene esa dimensión de responsabilidad. sí. Pero la empatía en general o la simpatía sería el fenómeno más amplio de comunicar este tipo de situaciones en las cuales uno pues, se identifica con algo del otro, ¿no? Lo que pasa es que es verdad, no sé si igual ibas tú por ahí, que mucha gente igual está un poco harta de la palabra empatía porque está como demasiado de moda y se abarata o se banaliza demasiado. Y mucha gente igual está diciendo, ¿por qué no utilices la palabra clásica que es compasión o piedad, ¿no? Incluso el propio Aurelio Orteta me lo ha dicho alguna vez y yo también he discutido con él sobre esto. Pero bueno, eh, A mí me gustan las palabras clásicas, piedad, sí, misericordia y sí, compasión. Lo que pasa es que tienen una carga religiosa que sí, también pues, sí, cae muy mal a mucha gente, ¿no? Entonces, por eso claro. hoy se intenta hablar más de empatía, que suena, a Pero ver, permíteme, más light, moderno, más moderno. bueno, es light, es verdad. La cuestión es que la empatía tiene o debería dar lugar a diferentes Ajá, sentimientos morales. sí. Sí. ¿Se ¿Más puede? comentarios? ¿Alguna pregunta más? ¿Se puede? Venga. Comentado que está en Sí. el comité ético de Donosti, Ujú, sí. ¿Qué equilibrio consideras necesario para el ejercicio, por ejemplo, de la medicina? Tú que le das decisiones médicas desde tu punto de vista. La empatía en exceso no puede ser contraproducente en el ejercicio de la medicina. Sí, 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 sin duda. Gracias por la pregunta, Eduardo. Sí, los expertos especialistas en empatía, psicólogos que miden la frecuencia del carácter empático, la predisposición empática de la gente, etcétera, suelen hablar bueno, de la típica campana, ¿no? La empatía está distribuida en forma de campana entre la población, ¿no? Hay algunos que tienen como empatía cero, o sea, casi en ningún sitio, en ningún caso, y los que tienen excesiva empatía son también poquitos, y la mayoría de la gente está en algún lugar intermedio de la campana. ¿Ok? ¿Qué pasa con algunas profesiones, como las sanitarias, que están constantemente lidiando con el sufrimiento ajeno? Y sobre todo, más todavía en los que están en cuidados paliativos, etcétera, ¿no? Pues realmente, sabes que hay un fenómeno que se llama cansancio de compadecer. Mira, eso se llama compadecer, no se llama cansancio de empatizar. Cansancio de compadecer, eh, que es una forma de regulación habitual que casi todos tenemos, es un mecanismo psicológico básico para poder sobrellevar las profesiones muy, muy duras que constantemente lidian con sufrimiento. Entonces, tú como médico sabrás que es frecuente endurecerse de alguna manera, porque sería imposible que compartierais el sufrimiento de todos vuestros pacientes constantemente. Por lo tanto, es habitual poner una distancia, que es que el cansancio en compadecer realmente para que sea manejable ese oficio,
pues sepáis poner una distancia, ¿no? Es un mecanismo regulador. También nos pasa cuando vamos a un país, yo qué sé, por ejemplo, muy pobre, vemos pobreza y miseria y niños malnutridos y lo puedes pasar fatal. Entonces, uno se acostumbra, hay un nivel de acostumbramiento, porque si todo el rato estuviéramos sufriendo por lo mal que están los demás, apenas podríamos seguir por nuestra vida. Entonces, tenemos muchos mecanismos. Algunos hablan de que la empatía es como también como una bombilla que se apaga o se enciende o que se regula la intensidad. Y muchas veces cuando estamos simplemente metidos de lleno en nuestras tareas, en nuestras cosas, pues tenemos esa bombilla pues apagada o bajada de intensidad. Y, y claro, entiendo que todos los profesionales sanitarios tienen ahí una gran dificultad de saber cómo regular su bombilla de la empatía. ¿Puede? Esto además tiene que ver con un asunto que también tratas en el libro, que es a veces relacionado también con las narraciones y con las imágenes, la sobreexposición, porque cómo encontrar para esa educación moral el punto adecuado de, o sea, de que las emociones al final no acaben saturando precisamente la capacidad de reacción que tenemos, Mm, pues, por ejemplo, ante situaciones y que mm. ya pues estemos desensibilizados, ¿no? Que veamos el telediario y nos da igual, o eh, realmente ahí hay un hilo muy fino que no sabes muy bien Sí, cómo manejarlo, ¿no? sí, sin duda. Porque ahí también me meto, ¿no? Como sabes, claro, desde que existe Internet, estamos hablando de bueno, dos décadas, de casi 3 décadas, somos espectadores, y antes con las televisiones, pero ahora con ese ciberespacio globalizado de Internet, somos espectadores de todas las desgracias y miserias y guerras y sufrimientos que hay en el mundo, también de las cosas buenas, pero realmente nuestros antepasados podían decir, oh, sabemos que hay una guerra en China, es que, bueno, yo, nosotros podríamos seguirlo incluso casi al minuto, ahora como estamos viendo en Ucrania y en Gaza, etcétera, es que realmente hay gente que casi lo está retransmitiendo por Twitter y así, pues, Dios mío, o sea, estamos casi, hay una distancia salvífica, no nos pasa nada, pero estamos ahí. Y por una parte tenemos como toda la tecnología que nos podría facilitar implicarnos emocionalmente en los grandes conflictos del mundo, pero por otra parte es frustrante porque ¿qué hago con esas emociones? ¿No? Y por supuesto hay también como las profesiones sanitarias aprendes a tomar distancia y entonces es muy difícil porque las emociones nos motivan a la acción, pero al mismo tiempo también pueden hacer que pasemos, que hagamos tapping porque Ujú, sufrimos. O sea, sufrimos viendo imágenes terribles de la guerra, prefiero no verlo, prefiero no saberlo. Sufro demasiado, ¿no? ujú. Y por lo tanto son ese arma de doble filo que es tan difícil modular. Nos motivan para la acción, para algún tipo de acción en algo que podamos hacer, ¿no? Pero por otra parte, cuando nos hacen sufrir mucho, decimos, tapping, eh, Claro, has hablado de Internet, reacción". pero en uno de los capítulos hablas de la importancia, pues eso, de las formas de experiencia vicarias. Y yo Claro. me preguntaba si la tecnología contribuye a ese ensanchamiento o no. Ahora parece que con todas las imágenes parece que no, pero también hay gente que dice, bueno, a través de la realidad virtual o de otro tipo de tecnologías quizás podemos cultivar o favorecer la empatía y la sensibilidad moral, ¿no? No lo sé. Sí. Eso es una cuestión que me planteo, ¿no? Y ¿Tú qué crees? Porque yo también he tenido muchas dudas, ¿no? Porque ahí en el capítulo cuando hablo de la novela, porque mucha gente ha dicho, leer novela es la forma más penetrante, fina, de penetrar en otros personajes, en otras vivencias, en otras historias. Pero ¿qué pasa con las series? ¿Qué pasa con Netflix? Cuando pasamos 1000 horas delante de Netflix o de otra plataforma, ahí que estamos fomentando nuestra fantasía o nuestra imaginación. O claro, sea, son como plataformas para la huida, huyo de mi cotidianidad, en fin. O bien me sirve para comprender mejor algunos conflictos, algunas historias diferentes, algunas vidas diferentes a las mías, y luego ese conocimiento me sirve para, acuérdate, como aquel personaje, y me sirve para utilizarlo para tal, ¿no? Entonces, no entro tantísimo, o sea, entro, pero no del todo, y no sé qué opinas tú si las redes sociales, etcétera, es- contribuyen
o no. No solo las redes sociales, me planteo pues eso, el uso de realidad virtual, por ejemplo, Sí, en algunos escenarios y algunas instituciones hacen ahora, por ejemplo, tours pues para conocer algún tipo de, no solo cuestiones artísticas o culturales, sino también igual cuestiones sociales, ¿no? Y de alguna manera intentar ponerse en la piel del otro a través de esas experiencias en el mundo virtual, ¿no? Eh, no lo sé, no lo sé. El grado de penetración que pueden tener ese tipo de tecnologías precisamente para ser transformadoras, ¿no? Y para motivar, que yo creo que ese es un gran asunto, ¿no? Con respecto a las conductas morales. pues bueno, pues sí. Venga, Rodrigo, a Voy ver. a intentar hacer una pregunta, pero tengo muchos pensamientos muy entremezclados en la cabeza. Mm, Ah, Nos pasa a todos. o sea, hay muchas cosas. Una cosa que me gustaría saber, que si pudieras volver al principio, cuando empezaste con el problema de si de verdad podemos ponernos en la piel del otro, en la piel del Sí, otro, dijiste algo como lo que se necesita para la moralidad. Eso lo tenemos, lo mismo no podemos más, pero como lo básico para lo que nos interesa por lo que voy a tratar en este libro, ujú, lo tenemos. ujú. Me preguntaba qué es. Claro, el problema de las otras mentes lo dejas de aparte, el problema de la psicología cognitiva, de... Nada, complicado, pero no te Y tendría luego, 1000 páginas, o sea, me centro en lo que quiero y en decir. relación con esto, no sé si Sí, esta mínima forma de empatía que se supone que somos capaces y que es sí. importante por la moralidad, no sé si te refieres a que es importante para que lleguemos a tener moralidad, o sea, o sea, necesitamos empatía para que podamos hablar en algún momento de reglas morales, Ujú. o si necesitamos empatía para actuar de forma moral, pero lo que es moral o no se determina, se ha podido determinar simplemente por la razón Vale. sin pasiones. Me alegro de que me hagas esa pregunta. Por la complejidad de esa pregunta entenderás que he necesitado 300 páginas, ¿verdad? Bueno, Sí, y eso, vale. sí, pero sí, a ver, lo que quería decir que con el asunto de que por lo menos nos podemos poner la piel o intentar ponernos la piel o en lugar de nosotros de manera significativa, suficiente para, en términos morales, me refiero a que si estamos atentos a cómo están las otras personas, si estamos atentos a lo que dicen o a lo que callan o a la forma en que dicen o que callan, porque os recuerdo que con el lenguaje no verbal también aprendemos, sacamos muchísima información de los demás. O sea, si estamos atentos a cómo están, si veo que están preocupados o que les ha sentado mal un comentario o que necesitan de nuestra atención, o sea, realmente si podemos dedicarle suficiente atención a otras personas, eh, eso es suficiente en el sentido en que igual, yo me imagino por lo que estás pasando, ¿no? Igual me entero que, yo qué sé, que alguien le ha abandonado a su novio, su novia y digo, me imagino por lo que estás pasando, sé que la querías mucho, lo querías mucho. Pero claro, seguramente lo que yo me estoy imaginando no es lo que tú estás viviendo, porque igual yo lo viviría ese duelo o ese abandono de una manera como soy yo y tú lo vivirás como como eres tú, ¿no? O sea, igual no lo imagino con toda esa actitud porque no te conozco lo suficiente, no sé qué me pasa por tu mente. O sea, eso quiero decir, que no me sé, que no me puedo poner de manera perfecta en tu mente o en tu piel, en tus zapatos. Siempre es imperfecto en ese sentido, con evidencia evidente, ¿no? Cognitivo, sí. Vale, pero es suficiente en el sentido moral en que por lo menos estoy atenta, no estoy pensando solo en mis rollos, ¿no? En mi amado yo, en mis preocupaciones, sino que estoy atenta a tus necesidades y por lo tanto tengo una atención doble en lo que yo necesito y tal, y estoy atenta a lo que tú necesitas, a lo que a ti te pasa. Y por lo tanto, aunque mi imaginación de cómo estás llevando tú ese problema no sea perfecta, en el sentido de que no sé exactamente lo que tiene, la procesión va por dentro, tal y cual, aún así es suficiente mm, para intentar responderte bien. Lo diré con Levinas, porque Levinas sabes que es un autor al que le quiero mucho, ¿no? O sea, Levinas es este filósofo judío que resumía la ética en esa idea de la ética consiste en
responder al rostro del otro. Es decir, el rostro del otro está desnudo, es vulnerable, es mortal. El rostro del otro, sobre todo, es un rostro que me dice, hey, fíjate lo fácil que es hacerme daño. ¿A qué es súper fácil hacerme daño? Un comentario, una mirada, un tal. Es facilísimo. ¿Ves lo fácil que es hacer lo desnudo que estoy? Pues no lo hagas. No me hagas daño. Trátame con cuidado, mímame, respóndeme, dime buenos días, pregúntame qué tal estoy, yo qué sé. Entonces, eso es el resumen, la idea de la ética de Levinas. A mí me gusta mucho porque también es una ética encarnada, ¿no? O sea, imaginar la ética no en términos de deberes y tal, sino el rostro del otro y aquí la piel del otro. Eso es lo que quería decir, que la ética teórica es increíblemente compleja, como sabes, mm, que es hacer un juicio justo es complejo, pero el meollo, el corazón, el centro de la moralidad de la ética tiene que ver con eso, creo, con responder al rostro del otro o con imaginar cómo está el otro, digamos, anticiparme, aunque no me imagine exactamente lo que está pasando. Estoy respondiendo. O sea que simplemente sería suficiente Ujú. saber, pues entender que los otros sufren Sí, pero no tan en abstracto, claro, sino, cuando sufren. sí, pero cuando estamos en una interacción, estar abierto o atento a ese sufrimiento, ¿no? Bueno, antes que nada, el libro tuyo anterior, no sé, algo otro intermedio, el de Historia Moral del Rostro. Muy espacio. Ahora se llama Slow Academy esto, ¿no? Sí, cultivémoslo, por favor. Esto tiene que ver más bien con la relación que yo veo, bueno, te quería preguntar, si establecemos un vínculo entre la imaginación y moralidad Sí, y hacer el bien, sí. podemos muchas veces caer en una situación que en este momento yo veo bastante extendida, que es, por ejemplo, la condena o censura de historias que van desde los cuentos tradicionales tipo Caperucita Mm, o Barbarroja, sí. Barba Azul, perdón, hasta los mitos griegos, donde Zeus viola diestra y siniestra, Mm. etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que mucho, estamos hablando no de imaginación, sino solamente de cierto tipo de imaginación. Realmente podemos defender el hecho de que estas historias, independientemente de que no permiten una empatía o una compasión, tienen una validez moral en la formación de criterios éticos. Pero entiendo que en tu pregunta está implícita una crítica, ¿no? Digamos, esa cultura de reescribir a los clásicos. Eh, a ver, creo que si la premisa es que la imaginación nos hace mejor persona, toda Bueno, es una imaginación nos premisa hace que mejor persona. discuto mucho, Sí, bueno, obviamente. la Sí, premisa, sí, sí, vale. pero Sí. añadiéndonos esa premisa, Ujú. ¿es legítimo censurar aquellas historias que no nos hacen mejor persona? ¿O esta historia, cualquier historia que pueda hacer mejor persona, independientemente de su contenido moral? Yo ahí claramente te respondería con Martha Nussbaum, una gran filósofa que ha estudiado tanto a los clásicos y a la relación entre filosofía y literatura, etcétera. Obviamente, yo creo que lo que nos hace más humanos, y por eso las humanidades se llaman humanidades, es el cultivo de lo humano que hay frente a lo que nos deshumaniza, lo que nos humaniza, nos hace mejores humanos. Desde luego, leer a todos los grandes clásicos como son, como escribieron. Y claro, la cuestión es que los lectores contemporáneos, o sea, en cada generación, los lectores que leen a los clásicos, pues les critican unas cosas u otras. Ahora, por ejemplo, podríamos criticar a todos los clásicos su visión, yo qué sé, machista, racista, clasista, es todo lo que quieras. Pero claro, para eso creo que hay que leerlos como son y luego lo más enriquecedor para ese cultivar la humanidad es leer y discutir en grupo, en conjunto, eh, lo que dicen y ver por qué en su época era sentido común lo que afirmaban y hoy nos produce escándalo. Por lo tanto, es absurdo reescribir a los clásicos en cada generación, mutilarlos, creo yo, ¿no? Lo interesante siempre es eh, discutir en conjunto por qué algunas afirmaciones que han sido durante siglos, pues eso, considerados sentido común o sabiduría, ahora, ahora nos parecen
tan reprobables, ¿no? Y preguntarnos al mismo tiempo cuáles son los puntos ciegos de nuestra cultura actual, porque filósofos grandes maestros del pensamiento como desde Aristóteles a Kant y compañía jamás pusieron en cuestión el lugar de las mujeres en el mundo, o sea, jamás, o sea, mira que eran inteligentísimos, o de los esclavos, ¿no? Aristóteles, hay esclavos por naturaleza y decíamos, pero Aristóteles es el hombre más inteligente del mundo, ¿cómo no cuestionas esto un poquito, un poquito? Pues no, ¿no? Entonces, claro, eh, entonces, yo creo que también debemos preguntarnos por lo mismo nosotros ahora, ¿cuáles serán los puntos negros, los puntos que no vemos, que dentro de 20, 40, 50 años se escandalizarán y dirán, ¡hala! La gente que escribía libros en el año 2020, 20 y pico, decía estas cosas, ¡hala! Les censuramos, ¿qué hacemos? ¿No? Pues claro, en ese sentido, como ejercicio colectivo de liberación o de reflexión es muy interesante. Quería decir que a pesar de que nos duela mucho, 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 no debemos hacer tapping ni cerrar los ojos hasta la actualidad, ¿no? Sí. Y poniéndonos, como he hablado, vamos también sobre la imaginación, yo me imaginé en el momento en que empezó la guerra de Gaza, Sí. me imaginé a mí misma y a otros muchos allí en la puerta, en la entrada, en esa frontera que pusieron física, Sí. protestando la humanidad. Es decir, ojalá se parara el mundo, ojalá pudiéramos hacer barbaridades de presentarnos allí millones de personas para decir esto no es posible. O sea, echar la imaginación y ponernos a actuar. Sería la hora, porque realmente lo que está pasando en el mundo ahora en Gaza, en su momento con los judíos y con otras historias, es tan terrible que no debemos aceptarlo. Nos debe doler mucho, 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 mucho. Yo no hago zapping. Cuando como la tele. Quiero decir, me duele muchísimo y es un constante estar en dolor, un constante dolor, una constante dolor. Y me gustaría que alguien conmigo reflexionara y dijera, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Nos presentamos allí? ¿Qué podemos hacer? ¿Morimos por ellos? Pues algo de nuestra cara. Yo no sé, de verdad. Porque es que es tan doloroso. No, no. No sé, simplemente estoy haciendo un alegato a favor de la imaginación, de esa imaginación portentosa que nos pone a favor de los demás y que nos hace estar ahí. Porque yo con el alma estoy todos los días con esas personas que están sufriendo y sé que no puedo hacer nada, ¿sabes? Pero En el libro hablas precisamente de ese proceso, del proceso de que no solo es una cuestión de la imaginación y de expandir nuestra visión, sino también de que luego eso nos lleve a la acción, ¿no? Claro. Que es José Antonio Marina, en un libro que tenía, lo llamaba El misterio de la voluntad perdida, ¿no? Exacto. Que claro, luego pasar a la acción a veces es dificultoso. Y más esa acción colectiva. Claro. Esa es la cuestión. Sí. Sí, pues espero que, claro, se parece a lo que hemos hablado antes de los límites de la empatía o de la compasión y de la indignación, ¿no? Porque por una parte, si uno no puede hacer nada es frustrante, ¿no? Entonces es sufrimiento y también frustración al mismo tiempo, pero al mismo tiempo, eh, claro, la imaginación está por una parte para, como dices tú, me pongo en su piel y digo, pues esto es inadmisible, tenemos que hacer algo. Pero luego está la vertiente más colectiva de la imaginación como imaginación política. Ahí no he entrado mucho, porque obviamente yo creo que la ética, cuando es ética pública, ética colectiva, por supuesto, conduce a la política, obviamente. Eh, doy algunas pinceladas, pero no he entrado, eso daría para otro libro, ¿no? Entonces, claro, la imaginación política de qué tipo de soluciones podemos proponer desde la sociedad civil, puesto que no somos grandes dirigentes políticos, eh, ante conflictos así, claro que sí, que es absolutamente necesario. O sea, digamos que la imaginación no es solo para ponerse en el lugar de los otros, sino para pensar los conflictos, pensar soluciones, la mejor solución posible en los conflictos, teniendo en cuenta que todas las vidas implicadas merecen ser lloradas, como diría Badenes, ¿no? Y por lo tanto, por una parte está la imaginación empática y por otra parte está la imaginación política para la acción colectiva. Que ahí ya
profundizar por ahí, pero pensé, otros 300 páginas y otros 1000 años más voy a dejarlo y quise terminarlo. No sé si puedo hablar desde aquí, desde la cajita. Estoy aquí, hola, soy Concha. Ah, ¿Me Concha, oís? ¿eres tú? pues sí, Sí. ¿Qué tal? No, no, es que se me oye mal, pero quería justo abundar un Concha poco, no sé si Roldán, se me sí. oye, en esto último Sí, sí, que sí, has sí, dicho, ¿no? De la imaginación política, porque yo creo sí. que el tema fundamental es el paso también, digamos, de la ética a la política, eh, Ujú, digamos, de la parte, si lo ponemos como dos caras de una moneda, de la parte más individual a la posibilidad de acción colectiva y un tema que yo creo que estáis revoloteando y por eso intervengo, estáis revoloteando tanto Chechu como tú sobre él, que es también el tema, digamos, de la metaacción ética, o no sé cómo decirlo, que es, claro, nosotros tenemos menos poder, pero ¿cómo? ¿Qué podemos hacer para que, los que tienen más poder político de cambiar las cosas sean los que tengan que actuar o podemos abocarlos, digamos, a esa acción? Yo creo que ahí está un punto difícil, porque ahora lo estamos, bueno, toda la vida son momentos difíciles políticos, ¿no? Pero ahora que estamos viviendo tan de cerca el problema en Gaza, ¿no? La guerra, digamos, otra masacre, como decíamos, que nunca más iba a volver a ver en la humanidad y lo decimos cada poco tiempo, ¿no? O sea, ¿cómo se podría hacer para eh, llevar, digamos, esa acción colectiva que nosotros no podemos? O sea, hay desde un punto de vista ético, por concretar la pregunta, hay desde un punto de vista ético, cuáles son las posibilidades, aparte de esa imaginación política, digamos, para la acción. Una cosa también muy arentiana, ¿no? Por eso Sí. te quiero tirar un poco de la lengua ahí, ¿no? Para que hables un poco de esto, que sé que lo tienes muy pensado y además, bueno, pues por saludaros desde aquí, desde Alemania. Muchas gracias, Concha. Joder, veo que estás atenta. Qué maravilla. Está en Alemania, ¿eh? Está atenta. Bueno, además es que se ha mencionado Milani 2 o 3 veces y vamos, Ah, estaba yo. du like me. Du like me. Gracias. Bueno, pues no te creas que lo tengo tan pensado, ¿eh? En Concha, porque claro, uf, a ver, aquí la cuestión una vez más es la motivación, ¿no? Eh, Tanto para intentar ser mejor persona y también más responsable, claro, ¿cómo motivar para que seamos mejores ciudadanos? O sea, para empezar, un ciudadano informado, concienciado, interesado, sensible, etcétera. Y no solo ciudadano de nuestro país, sino la idea del cosmopolitismo, ciudadano del mundo. O sea, esa, ese viejo sueño de los estoicos y compañía, eh, cómo hacernos sentirnos concernidos, no solo por lo que le pasa a nuestros compatriotas, sino ser ciudadanos del mundo, sentir que somos también ciudadanos del mundo y que nos debe interesar todo lo que ocurra más allá de nuestras fronteras. Y luego, sentirnos concernidos, informarnos, aunque como dice aquí la compañera, cause dolor ver esas imágenes y seguir todos los días las noticias diarias de las guerras. Y claro, la acción colectiva, ahí a la sociedad civil. eh, yo también tengo muchas dudas, ¿no? De hasta qué punto todas las iniciativas que se plantean, que si en la universidad también, que si boicot académico a Israel, no sé qué. Las medidas concretas que se puedan tomar o que serían adecuadas para tomar, tengo muchas dudas porque habría que pensar muy bien en todas las consecuencias y todas las alternativas y tal. Pero en todo caso, una vez más, la idea es que la ética no va solo de ser buenas personas en ámbito personal, sino que también tenemos el ámbito como ciudadanos y por lo tanto la ética pública, la ética cívica, la ética de la ciudadanía y también ese gran sueño de una ciudadanía cosmopolita, aunque no tengamos estructuras políticas, jurídicas globales, mundiales, hay un ideal, que ahora cuando nos preocupamos de lo que les ocurre en Gaza, etcétera, hay un ideal ahí de ciudadanía cosmopolita, aún sin instituciones políticas que lo coordinen. Y por lo tanto, todas las actividades de la sociedad civil que pueden hacer algo al respecto, sin caer, eso es lo más difícil, cómo no ser injusto ante una injusticia. Una vez más, lo difícil, ¿no? Porque los sentimientos más calientes de indignación, etcétera, pueden llevarnos pues
a tomar medidas injustas también contra el pueblo israelí, etc. Entonces, lo más difícil siempre es intentar ser justo y más difícil todavía intentar ser justo en una situación injusta. Y motivar a la ciudadanía activa, pues más difícil todavía. Estoy segura, Concha, que tú tienes más, tal vez más respuestas que yo al respecto. No, ahí tienes tu próximo libro, Belén. Se te están poniendo tarea, ¿eh? Todos. Se te está poniendo tarea. Esto que dices además tiene que ver con algo que hablas en el libro que también me apetecía comentar, que ya para un poco para ir terminando, que muchas veces la regla de oro se formula en términos negativos porque es más fácil detectar el mal que el daño que proponer lo que es el bien, ¿no? Ujú. Entonces, hay algunos autores como Amartya Sen o un colega que es filósofo político en Irlanda, Vittorio Bufacchi, que hablan de que es más la teoría de la injusticia, que sería mucho más fácil, por lo menos a partir de ahí, ponernos de acuerdo, ¿no? Y no sé si hay alguna pregunta más, pero sí, Sí, Está pensando en el ensayo de Susan Sontag ante el dolor no es sí, sí. sí. y estaba diciendo la compañera, ¿no? De ese dolor profundo. Eh, ¿Creéis que también hay un lado extremo de que ahora teniendo el exceso de las imágenes de la guerra de Gaza, de Ucrania, de todo esto, nos hace más indiferentes también? ¿No? Sí, Cuando más material sí. igual haya, más nos alejamos. Sí, seguramente sí. Es que es dificilísimo el equilibrio, ¿no? Porque realmente tantas imágenes y tanta actualidad sangrienta también pueden producir indiferencia o apatía. Porque la apatía también es una forma de protegernos psicológicamente de tanto sufrimiento, ¿no? De compartir tanto sufrimiento. Y más difícil todavía ahora con la inteligencia artificial y con la duda ya permanente que hay de si cada imagen es auténtica o creada por IA o seguramente eso lo va a complicar todavía más todo. Es increíble, ¿no? Y entonces, para Susan Sontag, cuando reflexionaba sobre la fotografía Mm. y sobre esa idea de cómo algunas imágenes nos pueden conmover, pero realmente necesitan toda la palabra, toda la narrativa que se necesita para dar contexto y dar sentido a las imágenes, ¿no? Entonces, obviamente las imágenes solo nos sirven y menos ahora, insisto, cuando la duda con la inteligencia artificial se expanda todo el rato de si es manipulado todo. Las palabras tampoco, solo las palabras tampoco sirven. Las soluciones siempre son, me temo, complicadas. Esa es la cuestión. El problema con las imágenes, además, ahora es el exhibicionismo, es Exacto, decir, sí. una cosa es presentar la realidad y Susan Sontag precisamente hablaba de eso, de cuando se convierte, y ahora las redes sociales contribuyen a ese exhibicionismo Sí. de todo, o sea, de lo dramático, de lo banal, o sea, porque estamos en una sociedad de la exposición Sí. y eso lo que genera también es indiferencia, Ujú. que ese es, yo creo que el gran enemigo de la acción ética y política es la indiferencia. No tanto la maldad, sino el que uno se quede al final, bueno, pues anestesiado Sí. frente a tanta pues, violencia, tanta imagen o tanto dolor que no es capaz de entender tampoco ya en un momento dado, ¿no? Porque se banaliza también. Claro, sí. Eh, ¿Qué hacer con la frustración de no poder responder a tanto, ¿no? Pues es que el mecanismo psicológico más habitual ante tanta frustración es, bueno, por lo menos me voy a dedicar a mi pequeño jardín, ¿no? Cultiva tu jardín. O sea, en la metáfora de, Mm. bueno, por lo menos intento que con la gente con la que estoy, con mi vida, hacer lo mejor posible. No puedo portar sobre las espaldas todo el dolor del mundo. Es comprensible, ¿no? Porque uno tiene que seguir con su vida, pero al mismo tiempo sabemos que no queremos, no, como dice la compañera, que no debemos hacer eso. Hasta cierto punto sí y hasta cierto punto no. Ahí la sabiduría, psicología, el equilibrio personal y luego todo el rato sin renunciar a ser ciudadanos, a ejercer la ética cívica y también a la aspiración de una ciudadanía global. Ujú. Eh, Sí, tanto. Lo habéis comentado los dos, pues también de sonido, la apatía, la indiferencia.
en el terreno empático como algo negativo, pero también puede ser positivo desde un punto de vista de la justicia. Es decir, cuando el sufrimiento del sujeto que está sufriendo tiene un sufrimiento merecido, quizá la actitud más justa desde el punto de vista tendríamos que frenar esa empatía, esa compasión por todo el que sufre, porque el sufrimiento es ganado, si me entendéis. Cuando un padre castiga a un hijo y le deja sin cenar, sabe que lo está pasando mal, pero refrena esa empatía, incluso esa compasión, porque sabe que el sufrimiento que está, por el que está pasando su hijo es necesario, pues es un sufrimiento que se ha ganado. Pues yo creo que muchas veces la actitud del culto, muchas veces es más justo hacer zapping con la empatía que implicarse con el sufrimiento es ganado. Claro, eso estaba en el libro cuando en algún momento dado se dice que precisamente la empatía puede llevar a la parcialidad, ¿no? Que era un poco lo que has comentado, Belén, al principio, y que ese es el gran riesgo, ¿no? Porque al final, o sea, si tienes empatía por cualquiera que sufre sin tener el contexto y sin tener un poco los elementos que te pueden permitir hacer un juicio adecuado de la situación, ¿no? Pero eso me parecía muy interesante porque estaba recogido en ese capítulo precisamente donde, por un lado, defiendes esa visión cálida de la ética, pero ojo, a ver si nos vamos a quemar, ¿no? O sea, que tenemos que contraponerla, o sea, de alguna manera complementarla con la visión racional también, ¿no? Claro, porque tú has dicho sufrimiento merecido o no merecido, pero claro, ahí tienes que tener claro los criterios de qué sería sufrimiento merecido, ¿no? No, pero por ejemplo, Y para tener claros esos criterios éticos, lo que sea, porque uno puede tener mucha rabia o mucho odio a quien sea, hostilidad, y pensar que el sufrimiento que tienes merecido. Entonces, claro, la persona que se asesinado a Dios ya. se pone en huelga de hambre. Tu empatía te lleva a compartirte con él, imaginas lo que está pasando y tal. Ujú. Pero la actitud más justa sería refrenar esa empatía, congelarla, porque sabemos que lo que está pasando es fruto de todas las acciones o omisiones que el sujeto ha cometido. Entonces, quizás implicarnos demasiado sería contraproducente desde el punto de vista de la justicia. Eso es lo que te quiero decir. De acuerdo. Pues, Sí. a veces es necesario hacer zapping, que nunca hacer zapping, porque hay veces que es necesario hacer zapping desde el punto de vista de la justicia. Quiero decir. Bueno, vamos a terminar ya para que la librería pueda cerrar. La verdad es que es un diálogo súper interesante. Yo me quedo con dos conceptos que están en tu libro, Belén, que hablas de una empatía madura. Me parece muy interesante esa idea de no es la simple empatía, sino es una empatía basada por el universalismo, cosmopolitismo, con En general. claro, efectivamente. Y luego, del último que has comentado, me quedo con la idea en el libro se habla de la bondad inteligente, yo diría la bondad colectiva inteligente, es decir, tenemos que intentar tender hacia esa idea, ¿no? De que colectivamente podamos orientar nuestras vidas de una manera buena, pero colectivamente y de manera inteligente también, ¿no? Así que muchas gracias por tu libro, léanselo, que es realmente fantástico.